Hola, yo soy parte del equipo Quistes de Nabot y el día de hoy voy a hablarles sobre parto pretérmino. El parto pretérmino se define como trabajo de parto que ocurre antes de la semana 37 de gestación y después de la 20ª semana, con la definición de que trabajo de parto significa contracciones uterinas que causan borramiento y o dilatación cervical. Hablar de este tema es importante debido a que el parto pretérmino representa la causa número 1 de muerte neonatal, es decir, en los primeros 28 días de vida del bebé, siendo las principales causas de mortalidad dentro de este grupo el distrés respiratorio, las infecciones y las hemorragias interventriculares. Además de lo anterior, los bebés pretérmino tienen un riesgo aumentado de desarrollar problemas a largo plazo, como déficit en el desarrollo neurológico, parálisis cerebral, trastornos de aprendizaje y problemas visuales. Cabe destacar que el riesgo de estas complicaciones es inversamente proporcional a las semanas de gestación. Es decir, un bebé de 36 semanas tiene menos riesgo que uno de 30 semanas de desarrollar alguna de estas complicaciones y de tener un mejor pronóstico. Existen diversos factores de riesgo para este padecimiento. Por ejemplo, el antecedente de un parto pretérmino aumenta de 1.5 a 2 veces la probabilidad de volverlo a presentar. Un acortamiento cervical, definido como longitud cervical menor a 25 milímetros antes de la semana 24 de gestación, también se ha asociado con un riesgo aumentado de nacimiento pretérmino. Las cirugías cervicales, como la conización cervical o criocirugía, también son factores de riesgo, así como el sangrado transvaginal, las infecciones vaginales y las enfermedades periodontales. También han sido asociadas a parto pretérmino factores como tabaquismo, abuso de sustancias, IMC materno bajo e intervalo intergestacional corto. Entonces, si el cuerpo humano sabe que los bebés necesitan más de 37 semanas para completar su maduración y crecimiento, ¿cuál es la causa de los partos pretérmino? Las causas principales se pueden dividir en 4 grupos: estrés, inflamación e infecciones, anormalidades placentarias y distensión uterina. El estrés puede causar parto pretérmino debido a la activación temprana del eje adrenal, lo cual provoca una liberación de cortisol y desencadena el inicio del trabajo de parto. Dicho estrés puede ser tanto materno como fetal. De igual manera, la inflamación producida o no por infecciones provoca liberación de enzimas que rompen la membrana fetal e inician el trabajo de parto. Otra de las causas es el desprendimiento prematuro de placenta, de lo cual no se sabe su etiología, pero está relacionado con la existencia de vasos que son sensibles a ruptura, por lo cual provocan un sangrado que hace que el útero se contraiga y disminuya su irrigación sanguínea hacia el feto, provocando así el trabajo de parto. La distensión uterina también es una causa de parto pretérmino y dicha distensión puede estar causada a su vez por otras situaciones como gestación múltiple y polidramnios. Dentro de este grupo también se incluye el cervix incompetente, el cual también puede causar trabajo de parto pretérmino. Para hacer el diagnóstico de parto pretérmino es necesario que haya dinámica uterina regular, dolorosa y que esté asociada a modificaciones cervicales, además de que sea antes de las 37 semanas de gestación. También es necesario descartar otro posible foco que dé origen al dolor y o a la dinámica uterina, como lo pueden ser la fiebre, el peritonismo y la puniopercusión. Para realizar este diagnóstico es necesario hacer anamnesis dirigida, exploración física, exploración obstétrica, ultrasonido transvaginal y establecer un registro cardiotocográfico, así como, en la medida de las posibilidades, medir la fibronectina fetal, lo cual da un diagnóstico de parto pretérmino. Dentro de los signos y síntomas del parto pretérmino están cambios en descarga vaginal, ya que puede ser acuoso, mucoso o sanguinolento, aumento en la cantidad de esta descarga vaginal, presión pélvica o en el abdomen bajo, dolor constante y sordo en la espalda, cólicos abdominales que pueden ser con o sin diarrea, contracciones regulares, frecuentes o endurecimiento uterino, así como la ruptura de membranas. El manejo depende de la edad gestacional. Antes de las 34 semanas, lo más importante es asegurar la madurez pulmonar, por lo cual se deben administrar inductores de maduración pulmonar, que son corticosteroides, lo cual reduce el riesgo de síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intracraneana, enterocolitis necrosante y muerte fetal. Se utiliza además terapia tocolítica, pero solamente para la prolongación corta del embarazo, que son 48 horas,
lo cual permite la administración de los inductores de maduración o el traslado hacia otra unidad donde se tenga todo el equipo para atender al recién nacido pretérmino. Además, se pueden utilizar sulfato de magnesio si se prevé un parto inminente antes de las 32 semanas de gestación, ya que se ha comprobado que esto reduce la severidad y es un neuroprotector. Después de las semanas 34 de gestación, se debe realizar un manejo expectante, vigilando el bienestar materno y fetal. Aproximadamente el 30% de los trabajos de parto pretérmino se resuelven espontáneamente e incluso el 50% de las pacientes que son internadas por este padecimiento terminan teniendo un parto a término. La terapia tocolítica solo se debe usar cuando quieres prolongar el embarazo por 48 horas y se pueden utilizar diversos fármacos, como lo son bloqueadores de canales de calcio, AINES, agonistas de receptores beta-adrenérgicos y sulfato de magnesio. Durante el control prenatal se deben analizar todos los factores de riesgo para parto pretérmino, siendo los factores más importantes a visualizar la longitud cervical y la medición de la fibronectina. Si estos llegan a ser positivos, se debe considerar el inicio de terapia con progesterona y la colocación de Serclair, para prevenir de esta manera un parto pretérmino.